Empecemos. Muy buenas noches a todos los que nos ven en las plataformas de la Izquierda Diario, el Movimiento Mariateísta. El día de hoy tenemos un programa más de Sin Pelos en la Lengua. Durante las 2 últimas semanas, el Congreso ha retomado sus actividades. Un Congreso desprestigiado donde la mayoría de la población tiene una inadversión y es más un odio terrible hacia lo que ha venido haciendo. Pese a ello, la semana pasada ha elaborado algunas normas, entre ellas la bicameralidad, el tema de la Junta Nacional de Justicia, y esta semana ha llevado adelante otras votaciones que, presionados por unas movilizaciones, están sacando algunas medidas que para algunos sectores vinculados a la gran minería, hablamos de sectores de la izquierda y de la derecha que están abiertamente vinculados a esta gran minería, los han tomado con cierta molestia, ¿no? Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Empecemos el programa de día de hoy, ¿no? Sí, ¿qué tal, Víctor? Comentando un poco esta situación. Efectivamente, buenas noches a todos y decir que hemos tenido semanas bien agitadas, ¿no? Esta semana reciente que está culminando una marcha importante de los pequeños mineros. Sin embargo, la anterior que hubo un golpe terrible, ¿no? Y dentro de la crisis, ¿no? Como se bien menciona, muchos sectores desde la izquierda y desde la derecha dicen pues que la democracia está en peligro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Brevemente, vamos a avanzar para que nos ayude, ¿no? A ver, ahí que dice, Congreso aprobó el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Parlamentaria, correcto. O sea, eso es lo que ha sucedido hace poco. Acá tuvimos la votación que fue, con 91 votos se aprueba la segunda votación. Ya, o sea, es decir, casi gran cantidad de parlamento. Ahora, en el 2018 hemos tenido un referéndum. ¿Ya? ¿Quién la convocó? Vizcarra, ¿correcto? Y donde el 85%, en la última pregunta, se opuso a la bicameralidad. O sea, había un rechazo contundente a la bicameralidad. Ahora, ¿qué ha pasado, Víctor? O sea, la bicameralidad que permite que hayan más parlamentarios, ¿correcto? O sea, que van a haber... Claro. ¿Sí? Sí, senadores. Retornas a la lógica, ¿no?, muy antigua del Consejo de Sabios, ¿no? Los senadores son una suerte de Consejo de Sabios y una aristocracia que por algunos beneficios políticos que hayan conseguido durante su vida o haber cumplido 45 años, les permite tener ser elegidos como senadores. O sea, no es para toda la población. No. O sea, es solamente para un pequeño sector que logra cumplir estos requisitos. Creo que los has puesto ahí en las diapositivas. Está ahí, ¿no? Y es decir, tenemos en la actualidad 130, pero vamos a tener 60 más. Ahora, ¿qué se necesita para ser senador? Como tú has manifestado, tener una edad y, o en su defecto, haber sido parlamentario antes, saliente. O sea, esta gente entonces se puede elegir. ¿Sí? Eso es lo que más o menos ha venido sucediendo, ¿no? Ahora, esta es la votación. ¿Cómo quedaron? Hemos dicho que quedaron 91 votos a favor de está ahí la parte final, de la bicameralidad, y en contra 31. Ahora, pero en esos 91 votos que votaron a favor de la bicameralidad, también hay votos de izquierda. El bloque magisterial votaron 5. O sea, ahí está los nombres: Medina, Alex Paredes, Segundo Quirós, Tello y Oscar Sea. O sea, el bloque magisterial, la bancada que iba a ser la bancada de Castillo, votó a favor de la bicameralidad. Dentro de los no agrupados, 2 también votaron a favor de la bicameralidad: Carol Paredes y Katy Duarte, que también son de la bancada de Castillo magisterial. Y luego tenemos la Perú Bicentenario, que también otra bancada, igualmente 2 de la izquierda votaron por la bicameralidad. ¿Cómo se entiende esto, Víctor? Martí Corena es de Nuevo Perú, ¿no? No, de Perú. Bueno. Sí, Perú Libre. Bueno, Perú Libre que ha salido. ¿Cómo se entiende esto, Víctor? Mira, es evidente que hay un conjunto de gente de la izquierda que cree que bajo este modelo, bajo el sistema principalmente, se puede conseguir algunos beneficios, ¿no? Y lucran de esto, ¿no? O sea, si vemos las votaciones de Paredes, Quirós y otros, o Tello, el propio Tello. Ahora, esta gente también, inclusive tú te acuerdas de que lo vacaron a Castillo. O sea, la bancada de Castillo bancó a Castillo. Y tú ves quién es el Tello, vas a darte cuál ha sido sus movimientos. Yo creo que
es un parlamento que tiene muy baja aprobación, que está aprovechando este momento, al igual que Dina Boluarte, de la misma forma, para llevar adelante este tipo de medidas que no son nada populares, pero las llevan porque no hay movilización. Correcto. Está o sea, yo creo que hay que poner en mesa esto, ¿no? Que los analistas de izquierda, de la pseudo izquierda, y que se articula alrededor del Diario de la República, y Hildebrand en sus 13, no toma en cuenta que la movilización es el factor más importante para llevar o no llevar adelante las cosas. La ausencia de una movilización facilita que estos sectores reaccionarios pisen el acelerador en contra de la gente del poder. Y cuando hay movilización retroceden, y es más, se acoplan a las movilizaciones. Claro, ahora, también hemos tenido un detalle, ¿no? El Congreso inhabilitó parcialmente a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? A la Inés Tello y el otro también magistrado. Ahora. Ricardo, una recordada Pepe Causa y el otro un recordado ministro de Ollantumala. Correcto, ¿no? correcto. O sea, dos personajes con actividad política abierta, por más que este señor Aldo diga que no haya tenido actividad política, el señor fue muy abiertamente vinculado en determinados momentos a lo que fue esta izquierda que participó en el gobierno de Alan García. Respetaba la institucionalidad, algo así. ¿Sí? Claro, o sea, pero hay que marcarlo, ¿no? Correcto. Trabajó dentro del gobierno de García, el primer gobierno, conjuntamente con toda esta izquierda que trabajaba con García y creían en los 12 apóstoles, y luego fue parte del grupo de asesores que tenía esa izquierda en el gobierno de Fujimori. Correcto. O sea, tenemos que marcarlo. Y la otra señora, abiertamente también, bajo el soneto de que son cuadros técnicos, tenía en su corazón Pepe Causa. Es que lo real es que dentro de la institucionalidad no existen cuadros técnicos como tal, no hay gente independiente. No hay cuadros técnicos. Y es más, esto muestra algo, que la capacidad de represión que puedan tener los sectores de derecha es abierto, no importa, por más todas las medidas que les des, todos los beneficios que le des a la derecha y a su burguesía, evidentemente no te van a respetar. Ahora, pero Víctor, vamos allá a lo, como decía, por partes. Cuando fue la lectura del mensaje de Pedro Castillo, un 7 de diciembre, de hace un poco más de un año, los primeros que se pronunciaron fueron la Junta Nacional de Justicia de estos señores, en las cuales llamaron a defender la institucionalidad burguesa, porque Castillo había atentado contra las instituciones. Entonces ellos, como salen a defender, o sea, es decir, se tiraron contra Castillo. ¿Y por qué? Si en ese momento estaban contra Castillo, ¿qué sucedió? ¿Para qué queden enfrentados al Congreso? O sea, hubo un determinante, ¿no? O sea, hubo que el noviembre del 2023, había una investigación hacia la fiscal, Patricia Benavides. Y salieron, ¿te acuerdas? Chas, y se involucró ¿cómo se llama este tipo? El defensor del pueblo, que es abogado, fue abogado de que... ¿Cómo se llama este tipo? Ni me acuerdo. Que fue congresista del nacionalismo. Entonces... Acá está en la foto. Correcto. ¿Ya? Es el actual defensor del pueblo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué se dijo? Que había, inclusive salieron unos chats a nivel nacional, que había una corrupción dentro de la fiscalía, que se compraba votos a cambio de favorecer y tirarse abajo al otro sector. O sea, en la fiscalía... Marquemos algo acá. No son chats de cualquier persona, no. Son chats de alguien que militaba en el entorno político de un congresista. Correcto. Y que abiertamente en estos mensajes hablan de negociaciones que no marcan ningún color de bandera, ¿no? Todos van a negociar. Era el tal Jaime Villanueva, asesor número 1 de la fiscal, pero que hace algunos meses había defendido Castillo, había votado por Castillo, inclusive estaba apoyando a Nuevo Perú. Entonces era conocido como el filósofo. O sea, ¿y dónde? ¿Cómo se explica que esta gente, que hasta hace algunos meses apoyaba a un gobierno, entre comillas, de izquierda como el de Castillo, y termina apoyando a quienes bajan a Castillo? ¿Cómo explicas tú eso, Víctor? ¿De dónde sale esta gente? Es evidente que es la política que ellos tienen. Ellos creen que hay que ser audaces, dicen, ¿no? Siempre la palabra clásica es hay que ser audaces en la política. Y la audacia implica involucrarse en estos sectores. Pero bajo la perspectiva, ¿cuál, Ricardo? De gobernar el Estado burgués, de ser
leí hace poco un texto de la Segunda Internacional que generalmente ellos utilizan, ¿no? Que es prepararse para hacer la gestión del Estado burgués, hacerse condición de política para esa gestión del Estado burgués. Claro. Y no y se aíslan, o sea, se desvinculan completamente de las lógicas que Marx, Engels y todos estos sectores de izquierda inicial habían roto con toda esta perspectiva, ¿no? Y te digo, y yo quiero marcar algo, porque generalmente bajo esa lógica de audacia, bajo esa lógica de poder gobernar, llegar a esas instancias, empieza a suceder este tipo de cosas, pues, ¿no? Que es común. Ahora, que es común. Mira, la fiscal actual ha apañado los asesinatos de los peruanos, ¿correcto? Ha apañado de forma... La ex fiscal. Bueno, la ex fiscal, la estatal Patricia La que tenía como asesor a este tal Villanueva. Claro, y un producto de todo un estudio, investigación que se hace en la fiscalía del sector más progresista, determinan que hay una red de corrupción. Ya, entonces, ¿quién se hace responsable por ese tal Villanueva? Que militó en Nueva Perú, que fue asesor de congresista. ¿Quién se hace responsable por esa gente que llega? Nadie, Ricardo, no se van a hacer responsables por nada. Claro. Ellos van a decir que fue parte de una táctica y se equivocaron. O sea, ¿quién se hace responsable por gente de Perú Libre que termina votando con el fujimorismo? No hay ningún balance. No hay ningún balance. Ya, entonces, y cuando lo dicen callados, ¿no? Sí, pero esta gente salió de ahí, ¿no? Claro. Porque en su lógica defienden la institucionalidad, la gobernabilidad, pues los cambios sociales no les interesa, ¿no? Sus bolsillos y simplemente, ¿no? Ahora, ahí vamos al asunto. O sea, como hubo un escándalo terrible, ¿qué pasa? La Junta Nacional de Justicia, que es la encargada de ratificar jueces y fiscales, se ve obligada por la presión mediática a suspenderla. Y ahí se arma el bolondrón. ¿Correcto? Se ve obligada, no es porque ellos quieran, ¿no? Porque la Junta Fiscal de Nacional de Justicia lo puso a Patricia Benavides en la fiscalía. ¿Es así o no? Claro, la puso ahí. ¿Quién la puso a Benavides? La Junta. Y ese argumento lo utiliza la derecha para demostrarles a ciertos protectores que desesperadamente, Ricardo, digo desesperadamente, ya habiendo perdido, seguían insistiendo en sostener a la Junta Nacional de Justicia. Ahora, eso lleva ya no había ni argumentos a que desde el Congreso, que defendían y cerraban filas con Patricia Benavides, llame a la Junta. Oye, ¿por qué te metes con Patricia Benavides? Como si vulgarmente la estás jodiendo, no estás cagando. Así, ¿no? Ahora, entonces se arma un bolondrón y se vota la inhabilitación de la Junta. Se vota. Ya. Ricardo, hay que entender que esta Junta nace de un proceso de reformas que se da en un contexto político, ¿no? En la cual la Corte, bueno, este grupo tiene que ver con el impasse que hubo con el cierre de Congreso que hizo Vizcarra. Sí, pero también, o sea, hay una crisis, o sea, los que nos escuchan, claro, sí. Hay una crisis de toda esa institucionalidad nacida a partir del año 93, ¿no? Claro, a ver, ¿qué argumentaba sectores desde Fujimorismo para inhabilitar a la Junta? ¿Qué argumentaba? Una cosa que era de locos. Bajo ese argumento de la edad, muchos de los almirantes que están ahí no hubieran sido almirantes, pues porque durante el periodo ya hubieran pasado su edad. O sea, es una ridiculez el tema de la edad. Pero acá no interesa el argumento, Ricardo, acá el objetivo es político. ¿Qué argumentaban desde la izquierda, entre comillas, para vacar a la Junta? Están golpeando la democracia, el fascismo está llegando. No, pero de los sectores que han votado desde la izquierda, que han, por ejemplo, como Perú Libre, ¿qué argumentaban para...? Bueno, lo de Patricia Benavides lo pusieron en eso, ¿no? Decía de que inhabilitando a la Junta Nacional, habrá justicia para todos. Ese es su argumento. Claro, y va a mejorar todo. Sí, correcto. Y va a mejorar todo, dijeron. Y va a mejorar todo, y hay que ponerle 7 años más a los jueces, etcétera. Sí. O sea, ahora, desde la izquierda, y mucha gente contestataria, ¿no? Pero que nos hemos visto arrastrados ahí a una definición, o estás en un lado o estás en el otro. ¿Qué se nos dice? De que la democracia está en peligro, ¿correcto o no? Hay que defender esta institucionalidad, hay que defender esta democracia, y hacen un grado de unidad con sectores de derecha, de centro derecha o de centro izquierda, ¿no? Sí. Abiertamente.
Y que los vamos a ver ahora actuando, ¿no? Están actuando actualmente al lado de la gran minería. No, entonces dice que hay un fascismo. Ahora, ¿cómo fue esta votación? De ahí tenemos la votación, ¿no? Contra Inés. Eso es otra cosa, Ricardo, que la votación fue muy discriminante, ¿no? O sea, tenían claro quién sacar y quién no sacar. Correcto, ¿no? Inés Tello, que era la de 75 años, que había más o menos tendido, bueno, era la presidenta, ¿no? Y el otro, Aldo Vázquez, que tenía una participación mediática. Sin embargo, María Zavala, la morena que fue ministra de García, ni tocada, fue la que menos votación tuvo. ¿Sí o no? O sea, los argumentos para vacar eran políticos nada más, ¿no? Eran políticos. Ahora, ¿y por qué? Porque la Junta tiene como funciones nombrar jueces y también como nombra destituye. O sea, por eso es importante la Junta dentro del régimen de la democracia burguesa en la cual estamos viviendo. Por eso es importante. Vale. Este artículo es de la Constitución. Ricardo, o sea, lo que hay que marcar acá a los que nos ven es que este tipo de justicia nunca va a lograr su objetivo. O sea, esta justicia está marcada por el Estado burgués. Oh. Y el Estado burgués siempre va a buscar mantener este grado de institucionalidad y es más, este tipo de crisis para poder sostener sus actividades, su normal desarrollo, ¿no? O sea, las leyes están hechas para ellos. Efectivamente. La justicia tiene un carácter de clase en cada sociedad. En la sociedad esclavista había una justicia esclavista. Las leyes estaban para defender la propiedad privada del amo. Y así era en las demás sociedades, de misma manera. Y es por eso que uno ve periodos larguísimos de procesos, años larguísimos para poder conseguir aplicar tu razón, etcétera. O sea, pero sumado a esto, esta justicia burguesa que tenemos como institucionalidad en el caso peruano tiene otros elementos que les permite a los políticos mantenerse en los espacios de poder y que es importante para ellos, ¿no? Que es el caso de la OMPI y creo que lo está poniendo ahí de la OMPI y de la RENIC. Sí, entonces desde la izquierda, desde el progresismo, que también se menciona de que, bueno, se nos dice que a través de la Junta, bueno, una función también de la Junta es que ellos nombran al jefe de la OMPE y la RENIC, y ellos ven el proceso electoral. Eso es algo real. Y que en la próxima elección, vale decir, el 2026, la derecha va a tener controlado la OMPE. A Pedro Castillo casi hubiera tenido la OMPE, probablemente a Castillo no lo hubieran juramentado, ¿no? Es algo lo que más o menos se considera. Sin embargo, nos dice, oye, ahora, la Junta Nacional de Justicia y el accionar del Congreso va a favorecer a que en la siguiente elección la izquierda sea relegada y la derecha va a jugar con el árbitro a su favor. Eso es lo que más o menos hemos escuchado, ¿no? Esa opinión. Pero la pregunta es, de cara al 2026, ¿tenemos una propuesta, una alternativa de izquierda? ¿Cuál alternativa? No existe, ¿no? No existe, ¿no? Entonces, es decir, vamos a ir estamos preocupados de quién va a ser el árbitro de Perú en el Mundial, pero no sabemos si Perú va a llegar al Mundial. Tiene que sacar la conclusión que no basta con que gane X o Y personaje y llegue al gobierno. O sea, la gente creo que saca esa conclusión, por eso también hay unos altos índices de que las personas no asisten a los procesos electorales. O sea, ganó Ollanta, prometió una cosa y hizo otra. Ganó Castillo, prometió una cosa y también empezó a hacer otra. Y empezó a aislarse completamente de lo que le permitió llegar ahí, que fue la movilización. O sea, claro. El conjunto del proceso electoral y del sistema electoral está hecho para abandonar las propuestas de cambio que la mayoría de la población agita. Y eso lleva a que la gente empiece a entrar en un proceso de desconfianza. Por eso las organizaciones políticas están en crisis. El argumento, en mi opinión, de que la derecha va a controlar el Jurado Nacional de Elecciones, va a controlar todos los organismos de la instancia electoral y así va a tener todo a su favor, no lo comparto tanto, ¿no? Porque yo pongo de la siguiente manera.
Perú, estamos preocupados del árbitro que le va a tocar a Perú en el Mundial. Si Perú todavía no llega al Mundial. O sea, ¿tenemos selección de Perú para llegar al Mundial? Tenemos un partido, una organización desde la izquierda. Ellos te van a decir que sí, Ricardo. ¿Sí, no? O sea, yo lo que creo es que ellos te van a responder que sí, ellos tienen. Van a decir, nosotros somos JP, Nuevo Perú, Perú Libre, y nosotros queremos empezar a negociar y esto nos va a permitir llegar a ciertas cosas. Claro, acá, por ejemplo, tampoco creo que, en mi opinión, alguien que le ha hecho mucho daño a la izquierda es este tipo, ¿no? Que en nombre de la izquierda termina votando con el fujimorismo, ¿no? Ahora, entonces, ya hemos dicho que todo está mal, estaba el Congreso corrupto, Dina Boluarte es una asesina. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida entonces? ¿Qué hacer? El tema de la bicameralidad. Ya, ¿quieres o no? ¿Va a haber una bicameralidad o no? Claro, Ricardo, va a haber bicameralidad y ellos creo que se van a sostener, y muchos de los que no han votado van a terminar en el Senado. Ahora, ¿no? Claro, mira, en mi opinión, la bicameralidad le conviene a los actuales partidos políticos que están ahí. Porque ellos, si antes tenían la posibilidad de meter un parlamentario, van a poder meter tal vez dos, un parlamentario y su senador. O sea, les conviene. A pesar de que Nuevo Perú no haya votado a favor de la bicameralidad, le va a facilitar de que meta un senador más. Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta algo, ¿no? O sea, si bien es cierto van a aumentar la cantidad de senadores y todo, la salida del conjunto no puede ser pensar en el proceso electoral. O sea, no puede ser pensar solamente en el proceso electoral. El proceso electoral es una instancia más. Y más aún cuando no tienes ninguna propuesta seria de dónde llevar adelante los cambios. Ahora, la cantidad del bolsón de votos que no va a votar por nadie va aumentando. Y un ejemplo es de cómo han venido llegando últimamente los presidentes. La mayoría de presidentes han llegado con una primera vuelta del 15%, 20%. O sea, eso hace de que entiendas que hay una crisis del sistema. Y la gente autoconvocada no se siente representada por los partidos, ¿no? Claro. Y es lo mismo que sucede con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales llegan, hay regiones donde las votaciones llegan al 35, al 40, donde la gente ni le hace caso a esas lógicas de este progresismo, ¿no? Que llaman, frente al fascismo. Yo estudié en Tacna, la gran unidad escolar, el Bolognesi, y ahí ganó, ¿quién ganó el gobierno regional? Un tipo ligado a la corrupción, el mafioso. Que incluso está con procesos, o sea. Claro, en Cajamarca, en la tierra del presidente Castillo, ¿quién ganó? Joaquín Ramírez. Sí, o sea, decir, ¿cómo se explica, no? De que los lugares que deberían ser bastiones de la izquierda, gane lo más reaccionario. Ahora, ¿qué es lo que te van a decir algunos sectores? Que ya están lanzando sus cartas, ¿no? Oye, pero hay que defender la democracia, no podemos dejar esta batalla. Pero discúlpame, ¿va a volver a caer en lo mismo? Uno se está levantando, así hay que decirlo los nombres y apellidos, a Lenin Chao, perdón, a López Chao, a Verónica, otro a XY. ¿Esa es la solución? Hemos aprendido que esa es la solución. Esa no es la solución. En ningún momento es la solución para resolver el problema. Por ejemplo, entre Verónica y López Chao, ¿crees que Verónica tenga una posibilidad? Bueno, después de las votaciones que está haciendo su bancada. Sí, y López Chao está mirando hacia el centro, ¿no? Abiertamente conversando con sectores. Bueno, hemos visto que tiene unos eventos en Chancay con gente del partido aprista, vinculaciones con gente del partido de Fuerza Popular. O sea, tiene un conjunto de elementos que no lo hace. Porque su lógica de López Chao, de Perú Libre, de mucha gente de mucha gente de la izquierda, es la defensa de la institucionalidad burguesa, ¿correcto? Institucionalidad del 93. Correcto, del 93, bajo esta constitución. Ni siquiera hablan de la Constitución del 79. O sea, hablan de la Constitución del 93. Y hablan ni siquiera algunos ya han dejado de hablar de proceso constituyente. Hablan de la gran unidad nacional, ¿no? Hay una necesidad de que tenemos que salir a movilizarnos, tenemos que repudiar este Congreso, tenemos que ser parte. Ahora, pero también hay que diferenciar nuestra salida. Dentro de la izquierda yo considero que una salida interesante es
la Asamblea Constituyente, que muchos sectores de izquierda dicen de que vía una nueva constitución, vía un nuevo pacto social, podremos redistribuir toda el andamiaje del Estado. ¿Qué opinas tú de eso al respecto? Ricardo, yo creo que hay que entender que los procesos constituyentes hay de distintos tipos, ¿no? Hay procesos constituyentes como los que se propusieron en Chile, y fue un copy-pega en cierta medida lo que presentó Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres presentó una propuesta de ese tipo en la cual participa el 50% de los partidos políticos, le da participación a unos sectores, al movimiento indígena, pero mantienes la posibilidad de trabajar una constituyente marrocana. Ya, porque ahorita lo real es de que todo está mal, ¿correcto? Todo está mal. Coincidimos ahí todos, ya, ¿sí? Por eso, si todo está mal, no va a poder darse mediante los canales de esta institucionalidad. Claro, ahí creo que esta institucionalidad va a tener un grado de defensa, o sea, así como va a poder defenderse para poder sostenerse, y va a crear una serie de medidas dentro de sus espacios para poder sostenerse. O sea, es imposible creer que un proceso constituyente nazca bajo el orden constituido de este tipo, un orden constituido que privilegia una serie de beneficios para la gran mayoría y en detrimento de la minoría. Y eso se ve evidenciada en la gran cantidad de ricos que ha aumentado su cantidad de dinero el año pasado, ¿no? Ahora, hay compañeros, nuestros amistades que dicen de que si en la Constitución, por ejemplo, ponemos de que el agua sea un derecho contemplado, las cosas va a ir mejor. O sea, basta con que en la Constitución pongamos el agua es un derecho. No por colocar la mejor norma vas a lograr las cosas objetivamente, ¿no? Correcto. Ahora, no también yo puedo poner en la Constitución que somos ya avanzamos en una sociedad comunista y no sé qué, pero eso no es cierto. O sea, eso nunca va a ser cierto y va a continuar el mercado negro, va a ser más difícil adquirir un pan. ¿Por qué? Porque evidentemente hay elementos materiales, pero a lo que iba Ricardo es que la concepción de la Asamblea Constituyente bajo las lógicas de la década pasada, que se establecieron especialmente a inicios del siglo, con lo de Venezuela, con lo de Bolivia, con lo de Ecuador, tienen sus límites y tienen sus fracasos. Ahora, y su corolario máximo ha sido lo que ha sucedido en Chile. Estamos partiendo, Víctor, de que no hay salida posible, ¿sí o no? Bajo este régimen. Yo no creo que haya salida posible. O sea, bajo estas reglas, estas normas, esta bicameralidad, ¿tú vas a poder postular para Senado? No voy a postular. Además, va a haber un partido que diga, ¿sabes, Víctor? Ricardo, quiero que tú seas senador. No va a haber. O sea, expresiones como las nuestras no van a estar representadas. No van a estar representadas. Porque los partidos van a preferir a militantes que defiendan nacionalidad y de régimen en el 93. Entonces, ¿cómo conseguir una constitución? Una nueva correlación de fuerzas. ¿Cómo constituirla? Recordemos el proceso la Constitución del 79. Ese proceso se dio a partir de una movilización que nunca tuvo un corolario final, a pesar de haber sido una gran movilización que puso en mesa la necesidad de reestructurar el país luego de la dictadura militar. Esta Constitución no tuvo la capacidad, este proceso constituyente no tuvo la capacidad de poder tomar en sus manos la batuta de autonomía, o sea, de ser libre para poder tomar decisiones y de soberanía. Tuvo que respetar los cánones de ese espacio militar. Y al respetar ese espacio militar, le privaba de algunos avances o retrocesos en el proceso constituyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que una constitución pueda transformar de fondo el país, necesita tener dos características: que sea libre, o sea, que no tenga ningún tipo de atadura previa, o sea, que no sea establecida bajo las lógicas o las instituciones constituidas, y que sea soberana, que pueda ¿qué significa esto? Que pueda determinar los cambios que para entenderlo mejor, Víctor. Entonces, nosotros tenemos una consigna que es una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Pero ¿por qué no lo concebimos como un parlamento más que elabore una constitución? Porque desde la izquierda, mucha gente, casi el 99%, 99.9%, considera la Asamblea Constituyente como un parlamento más para elaborar una constitución. ¿En qué
se diferencia esta consigna de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana? ¿Cuál es la diferencia entre esa? Mira, lo que generalmente es que primero no haya atadura. ¿Qué significa que haya atadura? Que te establezcan unos cánones, ¿no? Unos supuestos pétreos que les llaman en el derecho constitucional, que no se pueden mover. Al haber esos supuestos pétreos, que generalmente sucedieron en Venezuela, que sucedió en Ecuador, que sucedió en Bolivia, evidentemente no puedes cambiar muchas cosas. No puedes cambiar esos elementos pétreos. Porque si es un nuevo parlamento que elabore una nueva constitución, por encima de ese parlamento va a estar el Congreso. No, ¿correcto? Incluso no solo el Congreso, puede haber, algunos han eliminado el Congreso. Ya. Y la constituyente cumple el papel de Congreso. Ya. El tema es que hay normas que tenga sobre las cuales tiene que redactar el texto. Correcto. Que la Asamblea Constituyente tenga un carácter libre para que discutan absolutamente todo del Estado. Todo. Correcto. Todo, completamente todo. Y sea soberana para que no esté por debajo del Congreso, debajo de la Constitución del 93, debajo del Tribunal Constitucional, sino que esté por encima de todo. Y esa Asamblea Constituyente, ¿cómo se va a conseguir? ¿Vía firmas, vía movilización, vía un referéndum? ¿Cómo vamos a llegar a esa Asamblea Constituyente, Víctor? Yo creo que esta semana han marcado mucho cómo ha conseguido una victoria el sector de minería artesanal y pequeña minería. Si la derecha, Hernando de Soto y todos han ido, es porque la primera movilización, recordarás, la primera movilización que cubrimos, hubo más de 20.000 personas. Creo que fue mucho más grande que estas últimas, creo. O sea, unas movilizaciones inmensas. Esas movilizaciones hicieron ver a muchos políticos, oye, acá hay un sector que me puede servir como bolsón de voto. Entonces hay que apoyarlo. Al punto de que lo llamativo de esta semana, lo llamativo de estas 2 semanas, Ricardo, y ahí quiero marcarlo un poco, es que la movilización, si bien es cierto, estuvo más vinculada a sectores de derecha, el otro lado, la izquierda parlamentaria que tenemos actualmente, estuvo apoyando una institución casi aristocrática que mantiene la actual Constitución del 93, ¿no? Víctor, que es la Junta Nacional de Justicia. Dentro de nuestra perspectiva es el socialismo, ¿correcto? Nosotros queremos el socialismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero todo esto, Ricardo, y la Asamblea Constituyente como tal, si fuera... No es un fin. Para nosotros no es un fin. No es un fin. O sea, no es que queramos... O sea, la Constituyente nos permite... ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega ahí? ¿Qué papel juega? Nos permite abrir la caja de Pandora. Nos permite demostrar que la organización desde abajo, la movilización del conjunto de las clases explotadas, del conjunto de sectores como los mineros artesanales, los pequeños mineros, o como los pescadores artesanales que estamos viendo movilizados en distintas partes del país, puedan cambiar las cosas y puedan estar ahí. Entonces, y no tengan que estar rogándole o viéndole la cara a un congresista, le tengan que estar viendo la cara a un alcalde y rogando para que éste les lleve algunas cosas de cambio y etcétera, ¿no? O sea, entonces, porque acá hay un tema, Ricardo, que es poner en cuestión esa propia burocracia que sostiene el Estado burgués. Porque para que una persona pueda llegar a esas instancias, lo demuestran ellos. Tienen que movilizarse. Ahora, Víctor, tienen que movilizarse. Para que quede claro dentro de los quienes nos siguen, ¿no? Si la Asamblea Constituyente es concebida como un parlamento más, ¿en qué va a terminar todo ese proceso de movilización? En una negociación en la mesa. Como sucedió con la Constitución boliviana. O en Chile también. No, en Chile, pero lo más claro fue lo de Bolivia. Lo de Chile fue un fracaso total. Ahí metieron de todo. O sea, la negociación fue, metan de todo. Ya, o sea, es decir, si la Asamblea Constituyente es concebida como un parlamento más, va a terminar como 100 parlamentarios que elaboran la Constitución y ahí queda. ¿Y qué medidas democráticas nosotros proponemos eso? Y por eso nos diferenciamos tal vez de algunas otras consignas como Asamblea Popular y otras. Acá tiene que haber un conjunto de personas que representen a una cierta cantidad de la población para que puedan tener vasos comunicantes. Proponemos tal vez 20.000, 30.000 personas del bolsón de electores pasen a cumplir, una persona cumpla la representación de ellas. Y que estas personas que están en este espacio puedan ser vacadas en determinado momento si la población lo considera. Y puedan retirarse e ir a su casa. ¿Y entonces qué hacemos? Oye, Víctor, pero va a haber mayor cantidad de gente en el Parlamento.
vamos a gastar más. No, tenemos que reducir el salario. El salario de un parlamentario no puede ser los salarios escandalosos que se tienen, sino tenga que ser siquiera el salario de un docente. Ya, ahora, todo lo que estamos diciendo solo va a ser impuesto a través de la movilización, a través de huelgas, paros. No es posible. O sea, viendo el día de hoy, o sea, una asamblea constituyente que sea libre para que discute todo y sea soberana para que esté por encima de todo y con poder, solamente va a ser impuesta a través de la movilización. No hay otra salida. Solo con la movilización, con la organización, con entendiendo de que la asamblea constituyente solo juega un papel transicional. No hay otra salida. El tema es que esta propuesta va a poner en vilo a esos burócratas que están sentados en ciertos espacios, esos funcionarios de cuello y corbata que maltratan a muchos trabajadores de esas propias instituciones. Entonces, al poner en vilo su situación, ellos van a reaccionar, y van a reaccionar a favor de los grupos, de los partidos políticos. Un ejemplo de esto es cómo cayó este tipo, cómo se dan estas negociaciones entre burócratas y partidos políticos. El caso Figueredo, el caso Vizcarra, es la muestra cómo este conjunto de burócratas que son funcionarios del Estado se coluden con los partidos políticos para poder subsistir y buscan formas que no tienen nada que ver con la política para poder adquirir los puestos de trabajo. Lo de Figueredo es una muestra clarísima de esa supuesta tecnocracia que habla ahora Flor Pablo y Marisol Pérez Tello sobre la supuesta construcción de una tecnocracia. Lo que hablaba el Partido Morado, esa tecnocracia, esa supuesta tecnocracia, esa supuesta burocracia, termina jugando de empared para poder conseguir algunos puestos y algunos beneficios en detrimento de los trabajadores del sector estatal, ¿no? Para quedar claro, la Asamblea Constituyente Libre Soberana no es un parlamento más, no es un parlamento más. No, además, no se va a lograr desde arriba, ¿no? O sea, digamos, López Chao llega a ser presidente o restituyen a Pedro Castillo y Pedro Castillo llama a una Asamblea Constituyente. Por eso es importante. Mira, Ricardo, yo lo que creo que hay que marcar. Asumiendo eso, ¿no? Que Pedro Castillo es destituido y llama a la Asamblea Constituyente. Toda victoria de algún presidente que busque cambiar algo, por más que se haya olvidado en el camino, está marcada por la movilización. Si se olvida de la movilización, de la capacidad de que la gente sueña o tiene la intención de cambiar las cosas, empieza el problema. Ahora. Y ese que llega termina golpeado por los sectores de derecha. Porque la derecha, por más que te arrodilles, y eso lo muestra Humala, eso lo muestra Castillo, eso lo muestra quien quieras, Víctor, por más que te arrodilles y les des beneficios, no te va a dar ni un poquitito de beneficio. Y eso lo podemos mostrar con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sí. Como lo que tú comentabas. Se la jugó del lado del Congreso. ¿Y qué? Vemos 1 año y medio después, están vacadas. La Constitución como tal es papel mojado si no va de mano de la movilización, si no expresa un poder de la población. Caso de Bolivia. En Bolivia, después de la Constitución plurinacional, solo vacaron a Evo. Vale decir que Evo cedió ante la derecha y fueron cambiados muchos artículos, favoreciendo a la derecha reaccionaria que le dio el golpe. La Constitución en Venezuela es papel mojado. ¿Cuántos venezolanos hay? Millones y millones esparcidos. O sea, la Constitución en Venezuela ¿le ha traído desarrollo? ¿Se ha expropiado? Nada. O sea, una Constitución como tal es papel mojado si la población no tiene poder dual, no tiene un poder como tal, si no es libre ni soberana. ¿Qué opinas, Víctor? Entonces, yo creo que Ricardo, para ir más o menos ya seguir cerrando la idea. ¿Cuál es la salida? Mira, primero, ante toda la crisis, mira, tenemos visto, Víctor, la crisis no solamente el tribunal, hay una crisis provocada por los decretos que agua, también otra, la ley antiforestal, y la última que se ha aprobado estos días en la comisión de Constitución, en la cual se pretende dar la impunidad a los crímenes de lesa humanidad. Hay una crisis total. ¿Cuál es la salida? Ricardo, hay que aprender de la experiencia de lo que ha sucedido esta semana. O sea, incluso los sectores de derecha retroceden. Ojo, que hay que marcar algo acá, Ricardo. Que marcamos un poco
ese decreto, lo que han derogado el día de hace poco el Congreso, fue una norma que fue propulsada desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Es más, sacaron un comunicado previo a la incorporación de esa norma por parte de un decreto legislativo que elaboró Boluarte. La derecha hábilmente vio en el mes de enero que hubo una gran movilización. Entonces dijo, o me peleo con estos o me peleo con mis votantes. Bueno, me voy con mis votantes. No es porque, oye, la minería ilegal, todo este discurso que ven, madre de Dios, solamente a las personas que se movilizan, y se olvidan, Ricardo, te quiero marcar, y se olvida esa izquierda parlamentaria que su candidata y su eterna candidata vivió en determinado momento de la actividad de minería, de este tipo, muy parecida a los que se están movilizando. Pero se olvidan, ¿por qué? Porque tienen la amnesia de vez en cuando, ¿no? Para sus de acuerdo de intereses. Entonces, en el fondo nos muestra que por más izquierda que se presente, si no hay un control político directo de la población, ¿y qué quiero decir con esto? Con control político, con la capacidad de poder retirarlos de los espacios de toma de decisión, es evidente que esta gente va a hacer y deshacer como lo viene haciendo. Y un día vota de una forma y otro día vota de otra forma si es que no hay presión de la movilización. La movilización es la única herramienta que tiene la gente, las clases explotadas, las clases desposeídas, porque no tiene dinero, Ricardo. Porque es una cosa que un gran empresario vaya y haga un lobby, conversar con XY en un restaurante con un congresista, y otra cosa que Pepito Los Palotas presente su proyecto de ley que esté durmiendo en medianoche, ¿no? O sea, es recontra complicado. Ahora, Víctor, hay compañeros también de la izquierda que dicen que hablan que esto también puede ser cambiado vía una asamblea popular constituyente. Es decir, que elijamos un representante en la constitución de los trabajadores, los campesinos, una asamblea popular constituyente. Pero si esta es concebida como un parlamento más, va a terminar en simplemente elaborar una constitución que hemos dicho, si es que no va acompañada de la abolición, y si no tiene, problema, Ricardo, y si no tiene, o si no es soberana, no va a ser. Puedes poner el apellido que quieras. Ponle el apellido que quieras. Pero tiene que tener esas características de poder constituyente puro, no limitado. Y eso solamente es cómo se va a conseguir con comités de fábricas, huelgas, movilizaciones, con eso. Exacto. No se va a conseguir vía firma, no se va a conseguir desde parlamentos, no se va a conseguir con el congresista XY que vaya a llevar las firmas. No, acá no se va a conseguir. ¿Por qué? Porque la misma lógica, como dirían Mesaros en algún momento que lo utilizaban, tiene una lógica biológica de autoprotección. O sea, el Estado tiene un funcionamiento orgánico de autodefensa. El Estado burgués va a buscar autodefenderse de cualquier forma, como lo estamos viendo en las experiencias de Venezuela, como lo estamos viendo en las experiencias de Ecuador y de Bolivia. Nuestra salida es el socialismo, sí, claramente, eso es socialismo, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega esto, Víctor, nuevamente, para ir ya cerrando ya, la Asamblea Constituyente de cara al socialismo? Es un punto de partida, es una salida táctica para demostrar que sola la movilización puede poner en mesa en discusión toda la sociedad en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia que supuestamente tenemos hoy en día no es tal democracia, porque porque hay compañeros desde la izquierda que todavía creen en la institucionalidad, van a darse cuenta que los cambios que vamos a hacer, la derecha no los va a permitir. O sea, vamos a llegar a una confrontación de clase contra clase en un momento. Y lo que estamos viendo es eso constantemente. Eso es lo que estamos viendo. Lo que está sucediendo con los pequeños mineros de Chala, de Carabelí, de Secocha, es eso. Es la confrontación por su subsistencia frente a la burguesía minera. Bien, es Víctor, eso lo que estamos viendo. Es una lucha de clases. Esa es la salida, hay que desarrollar más y creo que esto da para más, porque lo que se viene del Congreso es la arremetida, ¿no? Entonces hay que movilizarnos. Yo lo que creo no solamente es movilizarnos, sino empezar a abrir el debate. O sea, entendiendo un poco la experiencia del año pasado, del 2022. Y planteando cuál es la salida. Claro. No podemos hacer activismo por activismo.
Exacto, no podemos gastar el tiempo por el tiempo. Y otra cosa más, los del año pasado demuestra muy claramente la agenda. Acá tenemos una izquierda que prefiere movilizarse con la Sociedad Nacional de Minería, que prefiere movilizarse con Capeco, que prefiere movilizarse con la Sociedad Nacional de Industria desde el campo de Marte para supuestamente luchar por la seguridad ciudadana. Eso prefiere, y expolia al conjunto de la clase trabajadora que está en condición de informalidad. Los maltrata, hemos visto en estos días cómo su actitud cada vez más peyorativa hasta esos sectores es presente. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Oye, estas cosas no van a ir adelante. Lo que nosotros queremos es que experiencias como, por ejemplo, las de Chala, la que sucedió en Pampa, se reproduzcan, donde los trabajadores toman en sus manos la capacidad de empezar a producir sus propios medios de producción y de forma democrática empiezan a llevar adelante y se confrontan cuerpo a cuerpo. Eso es en el fondo lo que se ha puesto en discusión esta semana, Ricardo, más allá de la delincuencia. Claro es la expresión máxima de la lucha de clases que estamos viviendo en nuestro país. Claro que sí, Víctor. Víctor, tus palabras finales para el cierre y, bueno, hemos desarrollado un aspecto importante, ¿no? Que la salida de crisis... Creo que nos falta mucho más, ¿no? Abrir el debate, ¿por qué proponemos Asamblea Constituyente Libre y Soberana? ¿De qué implica esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana? Que no es solamente un parlamento, ni tampoco esta debe nacer como un poder constituido limitado, que es lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en Chile. No queremos es hacer una constitución más, no queremos hacer la constitución más. No. Queremos una sociedad distinta. Exacto. Entonces, eso implica una participación y un control político constante. Bien, un control político, que la sociedad en su conjunto empiece a debatir los destinos que van a llevar adelante. Y si eso implica chocar con ciertos intereses que se han conseguido a partir de hechos de corrupción, a partir de una serie de beneficios y compra y venta, como se han evidenciado durante los últimos años, evidentemente se chocarán, Ricardo. O sea, el escenario es ese. ¿Vamos a un escenario de mayor crisis, de mayor conflictividad, de mayores guerras a escala planetaria? Sí, nos vamos hacia allá. La crisis del 2007 ha retomado a abrir temas de guerras, temas de crisis, y esto puede ser cambiado, evidentemente, pero consigue tomar adelante una serie de medidas que no son las medidas del progresismo. Las medidas del progresismo, Ricardo, han marcado como en nuestro país más precariedad laboral, han marcado más informalidad. ¿Y qué ha significado eso? Que hasta ahora no recuperemos las condiciones laborales del año 2019, antes de la pandemia, ¿no? Hoy en día tenemos uno de los salarios más bajos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir discutiéndolo, tenemos que ir hablando, porque no es posible continuar la vida de esta forma, ¿no? Bien, Víctor. Te dejo bastante el día de hoy por haber conversado un poco y hay que desarrollar un poco más la salida política. Sí, hay que explicar más, porque todos los compañeros tienen que saber cuál es la salida. Está bien, todo está jodido, pero ¿cuál es la salida, compañero? Bien. Hay que pensar. Mira, la experiencia, Ricardo, solamente para marcar esto último. La gente que estuvo en Puno movilizada durante los inicios de enero tuvo la capacidad de autoorganizar la gestión de su propia vida. Llegaron a manejar las propias fronteras. Lo mismo sucedió en la zona de Chala. Por eso el odio que le tienen a los pequeños mineros, porque lograron eso en Chala. Recordemos las movilizaciones en Chala donde tuvo que intervenir la policía. Lo mismo sucedió en otros sectores del país. Pero esas experiencias muestran que la gente tiene la capacidad de tomar en sus manos su destino. Y eso le tienen temor, no solamente la burguesía, Ricardo, sino también una clase rentista que ha vivido a costillas como sanguijuela del Estado burgués. Que estamos hablando de un conjunto de izquierda que vive constantemente a costillas de cada gobierno, ¿no? Bien, Víctor, te dejo bastante y continuaremos debatiendo el siguiente programa. Muchas gracias. Sí, chao.